Cordial saludo. En este video, vamos a colocarlo acá en presentación. En este video ustedes conocerán qué es la economía civil como primer punto. Un segundo punto tiene que ver cuándo emerge este enfoque de pensamiento de carácter humanista. Y un tercer elemento, cuáles son esos fundamentos epistemológicos de la economía civil. ¿Qué es la economía civil? Empecemos por acá. ¿Qué es la economía civil? Entonces podemos decir que la economía civil, como primer punto, es un movimiento que asume una posición crítica a la visión que de la realidad tiene la economía dominante de corte neoclásico u ortodoxo. Y esto es bien importante decirlo, porque hay en la actualidad un sentir, y no es solamente desde ahora, un pensar frente a lo que viene aconteciendo al interior de las sociedades de carácter capitalista. Y lo más importante es lo que viene ocurriendo con los aspectos humanos y sociales que se derivan del funcionamiento de estas economías dominantes, ¿cierto? En las sociedades capitalistas. Entonces, cuando hablo de un movimiento, es un movimiento que aparece con Clara Lubick en 1991, donde ella empieza a hablar de este tipo de economías. Clara Lubick, digamos, es una fundadora del movimiento de los focolares. Pero cuando hablamos de movimiento, pues si bien inicia ahí y se continúa hoy, aún hoy con muchos autores como Stefano Samani, Luigino Bruni, Luca Crivelli, Benedetto Gui, Bachetti. Hay una serie de pensadores contemporáneos muy ligados a lo que se llama el Instituto Universitario de Sofía, que queda en Italia. Entonces esta corriente de pensamiento está muy ubicada por allá, por la mirada humanista de la economía en Italia, desde Italia. En ese sentido hablamos de una comunidad, porque son un conjunto de personas que vienen pensando desde Lubick hasta hoy este tema de la economía civil. Pero, como vamos a ver, hay una cosa importante que hay que rescatar, y es el antecedente que tiene este pensamiento en la obra de Francisco de Asís. O sea, estamos hablando del siglo XIII. Pero también es bueno decirlo, hay unos antecedentes en el mismo Francisco de Asís que tienen que ver con San Agustín. Entonces aquí hay una combinación de ideas, de pensamientos que se aglutinan alrededor de un conjunto de personas desde la antigüedad, pasando incluso por el medioevo, como vamos a ver. Hay una persona muy importante que aparece ahí que se llama Genovesi, ¿cierto? Antonio Genovesi. Ya antes estamos hablando en el siglo XX de Chiara Lubi, y más recientemente de todos estos pensadores, como ustedes ven aquí, Stefano Samani, entre otros, Luigino Bruni. Por eso hablamos de un movimiento, ¿cierto? Y que va configurando una corriente de pensamiento sobre estos temas. Y que es una forma de pensarse
no podría decir alternativo, sino que, digamos, una forma de pensarse que no necesariamente está anclada esa forma de pensamiento dentro de lo que llamamos el cuerpo doctrinal de la economía ortodoxa o neoclásica, ¿cierto? En segundo lugar, podemos decir, cuando hablamos de qué es economía civil, que es una propuesta, como lo señala Stefano Sammano y Liguino Bruni, que plantea una concepción del mercado, del intercambio y de la vida económica que va más allá del intercambio de equivalentes, del mismo contrato, pues de los derechos de propiedad y demás, y de esa dualidad yo-tú, porque en el intercambio está el que, tiene, el que es consciente de que tiene una necesidad y cómo satisfacerla, digamos el yo, y el tú, que es quien sabe que tenemos la necesidad y tiene unos bienes y servicios que nos ofrece como satisfactores de necesidad. Entonces aparece, va más allá, digamos, de esta apariencia del intercambio en el yo y tú, ¿cierto? Para centrarse en la persona, en su emotividad, fraternidad, en su socialidad y en la que prevalece no tanto el yo y tú, que es necesario, sino en el nos. Como vamos a ver, en el intercambio ya no importa ese yo y tú, sino el nos, para sentirnos que el bien, la cosa material o intangible como un servicio no es lo importante, sino la relación misma. Esto es muy importante, por eso se habla de socialidad. En tercer lugar, podemos decir que es también una forma y sobre todo un punto de vista cultural, a partir de la cual se puede interpretar la economía toda y sentar las bases de una teoría económica diferente, ¿cierto? Recordando, claro, que una teoría es ante todo un punto de vista acerca del mundo real, como dicen Stefano Samani y Luino Bruni. Un cuarto enunciado tiene que ver, como lo señalan Becchetti, Bruni, Samani y Cermelli, que podemos estar, cuando hablamos de economía civil, podemos estar frente a un tipo de economía que se puede llamar economía integrada. Y esta economía integrada surge de una unión entre lo mejor que tiene el cuerpo doctrinal, esa teoría económica antigua, y en unión con la nueva economía, que es esta de la que estamos hablando como teoría económica diferente, que es la economía civil, ¿cierto? Y aquí es muy importante decirlo, que como lo señalan en el Manual de Economía Civil, estos mismos autores que señalamos aquí en este cuarto numeral, es bueno señalar que en la construcción del cuerpo doctrinal de esa teoría económica dominante o convencional, se introducen unas categorías, por ejemplo la escasez es una, la escasez, pero también el tipo de intercambio, la utilidad, el valor subjetivo, cambiar equivalentes en el intercambio, o sea, cosas o servicios. Esa serie de categorías que están ahí y en ese cuerpo doctrinal fueron creadas, digámoslo así, en el siglo XVIII, cuando Adam Smith publica su libro de la riqueza de las naciones. Entonces, en esa época, en ese contexto, habían unos problemas muy puntuales que, al reflexionar sobre esa realidad y sobre esos problemas, pues se crean, se producen históricamente unas categorías de análisis. Entonces, lo que nos dicen estos autores en este cuarto numeral es que ahora, hoy en la actualidad, tenemos nuevos problemas, tenemos una nueva realidad que nos exigen
introducir unas categorías diferentes. Y seguramente algunas de ellas todavía de la economía ortodoxa podrán seguir siendo importantes, que no podemos desconocer que la categoría precio, la categoría beneficio, intercambio, siguen siendo importantes, pero necesitamos otras categorías para poder interpretar, comprender los problemas, la realidad actual. Por eso entonces señalamos como nuevas categorías la fraternidad, la reciprocidad, la gratuidad, pero también hay otras, como vamos a estar mirando a lo largo de esta presentación. Es importante que ustedes también reconozcan, identifiquen y sepan que en este panel izquierdo de la pantalla vamos a ver, cuando hablamos de economía civil, lo que no es decir, la economía civil no se trata de algunas de estas enunciados que hay acá. Más bien, la economía civil es o trata de varios de estos asuntos que hay en el panel derecho de esta pantalla. Entonces, cuando decimos economía civil, no se trata de una economía social. No se trata de economía social. Obviamente puede tener con algo de lo social, pero no es, porque hay una vertiente también teórica que se llama economía social, ¿cierto? Tampoco nos estamos refiriendo a empresas sin ánimo de lucro o empresas sociales sin interés en utilidades, digámoslo así, filantrópicas, o que las empresas que funcionan bajo el enfoque de la economía civil se dediquen solo a generar utilidades y dejarle al Estado la cuestión social, lo que llamamos empresas que funcionan en su acción en la lógica de los dos tiempos. La lógica de los dos tiempos. No se trata de eso, como vamos a ver acá en este lado derecho. Que la institución más importante sea el mercado y el intercambio de equivalentes. Valores que se equiparan a partir del precio como expresión monetaria del valor, ¿cierto? Lo otro es que el mercado está incrustado en una puja de interés de la clase empresarial como instrumento del consumo con el aval del gobierno. Esto es muy importante porque como vimos en macroeconomía, la variable más importante en una sociedad capitalista, en un intercambio de valores y en un esquema de lógica de los dos tiempos, el consumo es la variable clave para poder mover la economía hacia arriba, ¿cierto? O jalonar la inversión para crear empleo y por tanto estimular el consumo. Somos una sociedad de consumo. Entonces, y el mercado se entiende acá como aquel mecanismo a través del cual se asignan los bienes y servicios a través del precio. Y bien se sabe y está demostrado que a través de ese mecanismo de asignación de los bienes y servicios a través del precio se generan fallos, por los cuales muchas empresas no pueden obtener sus bienes y servicios solo a través de los precios de mercado. Y lo otro, no se trata de que se generen utilidades solo para el dueño, ¿cierto? Para la persona como tal o para el empresario, ¿cierto? Aquí interesa es el nos, en este lado de acá. ¿De qué se trata entonces este enfoque de la economía civil? Una economía que pretende humanizar la relación del yo y del tú, y con el otro, es decir, del yo con el otro, del mí con el tú, es decir, de reconocernos, de tratarnos dignamente, de aceptarnos como somos, en la condición en que seamos y estemos cada uno de los otros, reconocer al otro, como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, ¿cierto? El amor fraterno consiste en aceptar y reconocer al otro tal como es, ¿cierto? Y podríamos agregar a pesar de la herida que nos cause. Eso es muy importante.
Entonces, la idea es humanizar esa relación, ¿cierto? En la que se manifiesta como vamos a ver en el intercambio, que no es solamente de cosas, se manifiesta una relacionalidad, una sociabilidad. Hay una condición de reciprocidad y de fraternidad, ¿cierto? Las empresas que operan en este enfoque de la economía civil pueden actuar a la vez en el marco de la generación de utilidades, pero también a la vez trabajar en pro de la cuestión social, incluir al otro. Es decir, que nos dedicamos a generar utilidades y también acciones en pro de la cuestión social. No son excluyentes, son mutuamente complementarias, ¿cierto? Son incluyentes ambas, porque normalmente en las economías capitalistas los dueños de los negocios se interesan por gerenciar los negocios, reportar utilidades, entregarle los dividendos a los socios, los salarios para las directivas, los empleados, y que, bueno, cada mes o cada año se muestre el estado de resultado, que es el estado de pérdidas y ganancias, y que sea muy satisfactorio, y a partir de ahí generar procesos de acumulación capitalista. No es solamente eso, las empresas también pueden hacer mucho apoyando la cuestión social, ¿cierto? Las condiciones sociales y de vida de sus empleados, los familiares de los empleados y del otro, el otro que es excluido, ¿cierto? Y no estamos hablando de lo que se reconoce dentro de las empresas convencionales de lo que llaman ellos la responsabilidad social. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un sentido muy distinto, ¿cierto? También hay que decir de que en esta economía, además del mercado, o sea, el mercado no es la institución más importante. Hay otras instituciones como la familia, por ejemplo, muy importante en la sociedad, la familia, los valores, las virtudes, las instituciones que trabajan en pro de trabajar el dilema social, ¿cierto? Y en tratar de mitigar y resolver esos problemas sociales. Lo otro se trata de devolver al mercado a la sociedad, porque habíamos mencionado por allá en las primeras unidades que Karl-Polanyi, cuando emerge el capitalismo, él dice que se desincrusta el mercado de la sociedad. O sea, porque la sociedad estaba muy metido en la vida cotidiana de las familias en la sociedad y el mercado respondía a esas necesidades. Ahora la sociedad responde a las necesidades del mercado, el mercado se vuelve un instrumento, se instrumentaliza. Entonces la sociedad tiene que vivir en esa sociedad del consumo, una sociedad del consumo respondiendo, digamos, a las necesidades de este mercado. Eso es muy importante. Y lo otro es un mercado que vuelva a la sociedad pensada no en la lógica de los dos tiempos, en que por un lado las empresas producen la rentabilidad y por el otro el Estado se le deja la responsabilidad. No, es romper con esa lógica de los dos tiempos y avanzar hacia una cultura fraterna, de reciprocidad y de gratuidad, ¿cierto? O sea, la gratuidad aquí, hay que tener mucho cuidado porque la gratuidad aquí seguramente van a entender muchos que es esa parte del Estado que tanta gente critica, de que el Estado ahora tiene que estar dándole a los más necesitados, ¿cierto? Y entregándoles para resolver los problemas. No se trata de eso. La gratuidad aquí tiene que ver con la posibilidad de que a través del encuentro fraterno, la reciprocidad aquí en el dar, no es de exigirle al otro a cambio alguna cosa, no. Es simplemente la generosidad del otro en una cultura del dar, de hacer reconocer al otro que está excluido
y apoyarlo, ¿cierto? Apoyarlo. Y aquí el ser humano, la gente, es considerada el sujeto clave. Y lo importante es que las empresas que trabajan en esta nueva cultura de la economía civil puedan generar no las utilidades del yo o del tú, sino unas utilidades del compartir. De eso se trata también la gratuidad, del dar en términos de reconocer al otro dignamente, sacarlo de la exclusión y compartir. Eso es muy importante. Mira que son una serie de categorías que no son fáciles de trabajar en un mundo capitalista que es bastante individualista, bastante egoísta, muy cerrado, ¿cierto? Cada uno en su propio compartimento del negocio, el compartimento de sus utilidades, de su dinero, de sus cosas, de sus activos. Aquí hay una lógica distinta, por eso se necesitan nuevas categorías para poder operar de una manera u otra con este enfoque en sociedades capitalistas. ¿Cuándo emerge este enfoque de pensamiento humanista? ¿Cuándo emerge? Entonces aquí hay tres grandes momentos que hay que señalar de la emergencia de ese enfoque de pensamiento humanista. Un primer momento, como señalaba al principio de la conversación, corresponde a la antigüedad griega, en la patrística, en las ideas de San Agustín de Hipona, ¿cierto? San Agustín de Hipona, quien ha sido reconocido en la historia de la filosofía por adoptar las ideas de Platón y construir sus reflexiones defendiendo las ideas contra el mal, contra las desigualdades y contra la guerra. Muy interesante porque hay un libro de San Agustín que habla de la ciudad y él dice es que está la ciudad de Dios y está la ciudad de los hombres. Eso es bien importante. Entonces, en general, y lo que vemos hoy, lo que pasa en las ciudades, es lo que hacen, bueno o malo, los hombres, en la ciudad de los hombres. ¿Cierto? Un segundo momento, entonces aquí el primero es antigüedad griega y hay un personaje que aparece aquí, San Agustín de Hipona, con estas ideas, ¿cierto? Contra el mal, las desigualdades y la guerra. Un segundo momento en el que emerge este enfoque de pensamiento tiene que ver ya con la época medieval, entre los siglos XII y XIII. Entonces aquí surgen las ideas de Francisco de Asís, quien nace en 1181 y muere en 1226, abriendo paso las ideas de Francisco de Asís y él mismo como persona a través de órdenes mendicantes. Cuenta la historia que Francisco de Asís fue hijo de un mercader, de un comerciante muy adinerado de la época, de esta época medieval, siglos XII-XIII. El papá era muy adinerado, pero no se dio cuenta que su hijo venía transitando hacia una vocación distinta que no era necesariamente la preocupación por la riqueza, porque Francisco de Asís entendió la riqueza de otra manera, ¿cierto? Y la idea no era acumular capitales, dineros. El hijo del gran mercader venía dando pasos hacia otra mirada del mundo, ¿cierto? Y encontró Francisco de Asís su verdadera vocación, su camino, a través y su hacer, digámoslo así, además de su pensar, su hacer lo encontró a través de las órdenes mendicantes, a través de las cuales ejerció una serie de acciones, elaboró cada vez más su pensamiento, muy orientado a un trabajo voluntario hacia los más pobres. Él hablaba mucho de la bella pobreza, ¿cierto? Entonces, él elige entre comillas ser pobre. Es la voluntad de seguir ese camino, muy dedicado a la palabra de Dios,
¿cierto? Dentro de la religión cristiana, católica, muy metido ahí, y eligió lo que llama la bella pobreza. Entonces se dedicó a la pobreza elegida, digámoslo así, frente a la pobreza real que le tocó vivir a muchas personas en la época. Se dedicó a ellos. Entonces aparece entonces otra nueva época, la época medieval, y aparece Francisco de Asís muy dedicado a este tema de los pobres, ¿cierto? El amor a los pobres, el amor a los compañeros y un amor, como vamos a ver, que es fraterno, ¿no? Entonces, como las órdenes mendicantes van abriendo la figura de, yo lo diría en mis palabras, puede ser cuestionante, como una especie de comunidad, pero es una comunidad hecha por personas. Como es un grupo liderado por Francisco de Asís, así se le fue dando la vida en el día a día. Y a través de estas comunidades con otras personas fue trabajando una serie de acciones en favor de los más pobres. También en este segundo momento, en pleno avance del siglo XVIII, surgen por una parte las contribuciones de Antonio Genovesi. Mire qué tan interesante. Entonces, en esta época medieval, además de las ideas de Francisco de Asís, mucho más adelante, ya Antonio Genovesi produce un tratado de economía civil, publicado en 1769, y desarrolla un conjunto de ideas que podríamos hablar de la ciencia del gobierno. La ciencia del gobierno. Entonces tenemos ese otro antecedente en el medioevo de Antonio Genovesi con este tratado de economía civil, y por otra parte aparece otra figura que es Adam Ferguson, quien produce un ensayo muy interesante que tiene que ver con la historia de la sociedad civil, publicada en 1767. Y hay un tercer momento que ya lo ubicamos en la época contemporánea, en el siglo XX, a partir de 1991, como les había mencionado, con los aportes de Chiara Lubich y los diversos pensadores que siguen esa tradición desde San Agustín, pasando por Francisco de Asís, Genovesi y Ferguson, y Chiara Lubich, que siguen esa tradición de la economía civil, que es lo que conocemos nosotros hoy como la Escuela Italiana de la Economía Civil, que tienen un centro de producción pues como su base en Italia, el Instituto Universitario de Sofía. Y eso no quiere decir que los pensadores estén todos ahí ubicados, ¿cierto? Hay gente de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Trieste y otras universidades, como nosotros en la Universidad Pontificia Bolivariana, que seguimos esta tradición de pensamiento. Mire que aquí nos aparece en esta pantalla una línea del tiempo. Una línea del tiempo que es la que yo trabajo en la unidad 2 con mis estudiantes, con ustedes, donde hablamos de que hay una época preclásica que va más o menos desde 1500 hasta 1750. Ahí aparece la escuela mercantilista, que tiene el predominio de ideas en este periodo. Después la fisiocracia, que tiene el predominio de ideas en este otro periodo. Ya Adam Smith escribe su teoría de los sentimientos morales con su famosa categoría de la empatía y de la amistad en 1759, pero es ya en 1776, aquí aparece, 1776, que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones. Entonces, a partir de aquí y de aquí hacia el panel derecho, o sea, después de Adam Smith, desde Smith después aparece todo lo que llama la disciplina de la economía convencional. Y antes de Adam Smith podemos decir que había pensamiento económico, había categorías relacionadas con el pensamiento económico, que no estaban agrupadas formalmente como lo hizo Adam Smith en un cuerpo doctrinal, pero había ideas, pensamiento y categorías relacionadas con el pensamiento económico. Y recuerden ustedes esta línea del tiempo donde hacemos los cortes
aparecen los periodos, escuela clásica, aparece por aquí la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, la escuela del giro neoliberal, el neoliberalismo. Y aquí hay una serie de publicaciones nuevas, recientes, de todos estos autores de la economía civil. ¿Cierto? Aparece por aquí ya en esta época, a partir del 91, que hará Luito el movimiento italiano humanista. La figura del pobre es muy importante. Aparece por aquí Antonio Genovesi y Adam Ferguson, por aquí en la Edad Media. Aquí está entonces la etapa 3 contemporánea. Aquí aparece la época medieval. Y en la época antigua, entonces tenemos aquí que aparece con Francisco de Asís en el siglo XIII, las órdenes mendicantes y el movimiento franciscano. Hoy hablamos de economía de Francisco incluso. Entre estos años de 1300 y 1400 se da, sobre todo entre el siglo XIV y siglo XV, lo que se conoce como la edad de oro del humanismo civil. ¿Cierto? Obviamente aparece la figura del pobre, y a veces hacemos énfasis en esta edad de oro del humanismo. Edad de oro del humanismo porque en esa época, del siglo XIV al siglo XV, obviamente a partir de estos movimientos mendicantes, la procura del sentido del humano, en medio a veces de tantas dificultades que se dieron ya en la Edad Media, ¿no? Entonces aparece por aquí ya los Montes de Piedad, una figura muy importante que ayuda a las personas a conseguir recursos económicos a cambio de no pagar intereses, porque por esta época el interés se consideraba como una usura, inclusive hasta pecado. Entonces con Adam Ferguson ya por acá, en esta época medievalista, entonces tenemos por aquí a Francisco de Asís, pero también pues en ese primer momento, además de aparecer por aquí Francisco de Asís, en un primer momento, en una primera instancia aparece San Agustín de Hipona con su neoplatonismo, ¿cierto? Y aparece en este segundo momento que habíamos dicho en la diapositiva anterior, recapitulando acá ideas. Entonces aparece, digamos, en todo este escenario Francisco de Asís y todos los movimientos mendicantes que se van configurando, esas órdenes que se configuran, y ya aparecen digamos, la sistematización de unos cuerpos doctrinales en Adam Ferguson y en Antonio Genovesi sobre la economía civil, ¿cierto? Entonces, la figura del pobre es muy importante en esta época, porque recuerden que cuando se va transitando de esa baja Edad Media hacia el capitalismo, aparece la figura del pobre, ¿no? La figura del pobre, el vagabundo incluso, ¿cierto? El otro, el excluido. Entonces, siempre en la línea del tiempo convencional que hablamos de estas escuelas, hablamos de todos estos autores que ustedes ven por acá, que lo vimos en la historia del pensamiento económico, que son, digamos, los autores que han trabajado mucho la economía convencional. Pues por aquí aparece el pensamiento de Carlos Marx, de la escuela marxista, que todavía se utilizan ideas, inclusive de la escuela mercantilista, de la escuela clásica, neoclásica, se siguen utilizando ideas, lo mismo que las ideas keynesianas. Pero cuando uno ve en la historia del pensamiento de esas escuelas convencionales, los parches amarillos no aparecen. O sea, imagínense esta línea del tiempo sin los parches y sin las líneas amarillas. Dele borrar y para que se le aparezcan todos estos parches amarillos que hay por acá, todos estos parches, solamente quedan las cosas más coloridas y queda la línea del tiempo que vimos en la historia del pensamiento económico en la unidad 2. Pero si vamos a hablar de economía civil, tenemos que visibilizar en esta línea del tiempo el trabajo que se venía haciendo desde las ideas de San Agustín, pasando por las ideas de Francisco de Asís, los trabajos de los Montes de Piedad, las obras de Genovesi y Ferguson, y de más contemporáneamente Cara Lubi y el movimiento italiano humanista, que ha producido una literatura muy interesante. Hay que visibilizar eso, porque en la historia del pensamiento, en cualquier libro de historia del pensamiento, no aparecen estas contribuciones sobre la economía civil. Entonces, eso que quede muy claro. Entonces, con esa intención, utilizo la misma línea del tiempo
que vimos en la historia del pensamiento económico en la unidad 2 y colocar sobre ella las contribuciones y los momentos de la economía civil y de los autores, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué se pretende mostrar cuando tratamos de visibilizar esas ideas, ese pensamiento sobre la economía civil? Entonces, primero, en la historia del pensamiento económico, sobre todo cuando hablamos del pensamiento económico convencional, no hay referencia al paradigma de la economía civil. O sea, esos aportes se invisibilizan, no hay. Uno revisa los manuales de historia del pensamiento económico convencional y no hay nada al respecto. Por eso, la idea de colocar esos parches amarillos y esas líneas para reconocer en esos tres momentos los distintos autores que han hecho contribuciones a esta corriente de pensamiento. Lo otro es que a partir de 1991 se retoma este paradigma frente a la crisis del sistema capitalista vigente y la posibilidad de reforzar la crítica del funcionamiento de ese sistema con propuestas alternativas, entre otras, porque hay muchas, como la economía civil. También hay que reconocer que ya se ha avanzado bastante en la reflexión sobre estos temas y ha habido una estrategia de goteo, como dice, y de contagio, como dice Benedetto Guy, donde estos pensadores, desde Chiara Lubich más contemporáneamente, Luigino Bruni, Bachetti, mismo Benedetto Guy, Luca Crivelli y otros, Giuseppe Pierre Giolas, Vittorio Peligra, bueno, una serie de autores contemporáneos que han venido haciendo un trabajo, uno diría que muy silencioso, pero que en los últimos años se ha visibilizado más, y como muchos de los seguidores de estos enfoques, quien les habla, por ejemplo, y otros compañeros que hacen parte del grupo de Economía Civil que está en la Escuela de Filosofía, Teología y Humanidades de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, hemos venido retomando estas ideas, las hemos ido interiorizando, y de esa manera las ideas de todos estos autores han ido tomando cuerpo y forma a través de nosotros y de otros. Entonces, por eso, como dice Guy, Benedetto Guy, la estrategia de goteo ha ido funcionando y de contagio para apoyar este tipo de propuestas. Incluso en la actualidad en el mundo, en muchos países se han establecido empresas bajo este enfoque de la economía civil, que llaman empresas civilistas o empresas de comunión o empresas del bien común, ¿cierto? Y la parte educativa juega un papel importante, por eso les menciono que ya aquí en nuestra universidad estamos hablando de este tema, en otras universidades están hablando de ese tema, ya estamos de la red natural que hay sobre el pensar y el hacer sobre este enfoque de la economía civil, ya se está conformando una red más formalmente sobre este tipo de pensamiento. Entonces la parte educativa juega un papel muy importante. Y de hecho mencionamos que está el Instituto Universitario de Sofía en Italia muy dedicado a estos temas. Entonces podemos decir que la economía civil es un proceso de esta manera inclusivo y biodiverso, ¿no? Y lo otro que hay que decir que cuando hablamos de economía civil, la economía civil no es simplemente que estemos dando un nombre nuevo, nos inventamos un nombre nuevo, no, esto es un proceso que tiene esencia, que tiene contenido, que tiene historia y que ha llevado pues a que esta corriente de pensamiento tenga este nombre. Entonces no se trata simplemente de otro nombre para una economía sin fines de lucro o lo que llamamos el tercer sector. No solamente eso. Ya dijimos que tampoco se trata de que es un tipo de actividad que está
reconocido como sin ánimo de lucro o el tercer sector, no. Es una vía para ver en el mercado un elemento importante que tiene que ver con la socialidad y la reciprocidad, que es la cooperación. Y cuando hablamos de su naturaleza cooperativa, no es que estemos hablando de que este tipo de economía es una economía cooperativa o social, no. La cooperación, aquí estamos hablando de la naturaleza cooperativa que se instale en el mercado, más que competir es cooperar, entonces aparece la categoría de cooperación, ¿cierto? Y cooperación entendida como mutua asistencia. Y esa mutua asistencia como cooperación, como una forma de sociabilidad, como una forma de reciprocidad en un encuentro fraterno, es lo que así denomina en su texto Antonio Genovesi. Y él menciona que es de hecho una característica notoria e incluso dominante de la idea de mercado de la economía civil, de que más que competencia sea mutua asistencia. Eso es muy importante. Y es muy importante cuando dicen, acuerde cuando hablamos entonces de estas comunidades mendicantes, de las Cáritas, basadas en la Cáritas de Francisco de Asís, y cuando hoy hablamos de estas comunidades que ya en el medioevo Antonio Genovesi hablaba de cooperar como mutua asistencia, como una característica fundamental del mercado, ¿cierto? Aparece la cooperación aquí como una categoría clave en el sentido de esta mutua asistencia, y él dice que las comunidades florecen, todas las comunidades, cuando son capaces de cooperar. Entonces aparece la categoría cooperar como mutua asistencia, y no, nada tiene que ver con esa idea de cooperativas o movimiento cooperativo, aunque hay algo de eso, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante alinear todo lo que se hace en los intercambios en el mercado hacia la fraternidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de este tipo de economía? Entonces, empecemos por decir unas ideas para acercarnos al estudio de esta economía. Aquí destaco en este parchecito rojo, en este asterisco rojo, que estas ideas son extraídas de un libro de Stefano Samani y Livino Bruni, que son de los líderes de este tipo de enfoque. Aquí está la cita, la fuente. Entonces nos dicen Samani y Bruni aquí que dentro de la tradición de la economía civil se señala y se reconoce, entre otros, a los siguientes autores, líderes de las contribuciones y del pensamiento y de las reflexiones sobre la economía civil. Antonio Genovesi, que ya lo vimos, Giacinto Dragonetti, Archie Loria, Amintori Fanfani, John Ruskin y Giorgio Foix, ¿cierto? Son pues como los grandes precursores del nacimiento del pensamiento sobre esta corriente o este enfoque de la economía. Una lista más objetiva y completa ciertamente tendría que incluir a Antonio Rosmini, Luigi Sturzo, Luigi Einaudi, Giuseppe Toniolo, y en el siglo XX a Paolo Silos Lavini, Federico Café, François Perrault y Giacomo Beccatini. Menciono aquí que Perrault y Beccatini han trabajado mucho lo que llamamos el tema de la economía regional y urbana, bien interesante. Han hecho un aporte, de hecho yo los he leído sobre todo a Beccatini. Podemos en esta misma fuente auscultar otras ideas de lo que significa la economía civil. Imaginar la economía civil como una sinfonía, como un repertorio de muchas posibilidades
que se nos abren pensando desde acá, haciendo una crítica al funcionamiento del sistema capitalista actual y abrir brechas de posibilidades de reflexión y de pensar y de aportar a la evolución, digámoslo así, del modo de producción capitalista de la economía civil. También hay que reconocer, como nos dicen estos autores acá, Bruni y Samagni, que este tipo de reflexión o de economía no es una obra completa, no es una obra definitiva, no es un cuerpo doctrinal acabado, es una reflexión que sigue construyendo sus categorías, afinando sus categorías, dándole forma, ¿cierto?, a lo que podría ser más adelante un cuerpo doctrinal acabado. Es un bien de experiencia, o sea, el hecho de estar pensándonos desde la economía civil el mundo real, los problemas actuales, la sociedad actual, los intercambios y la economía, ya eso es un bien de reflexión, un bien de experiencia de pensamiento, ¿cierto? De experiencia manifiesta de la reflexión, del pensar, de construir categorías para poder comprender mejor la realidad actual, no desde categorías que se fundaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y lo otro, como nos dicen estos autores, Bruni y Samagni, hablar de economía civil es hablar muchas cosas al tiempo, todas ellas diferentes, vivas, pero coherentes. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de los fundamentos epistemológicos es sentar las bases disciplinares de un cuerpo doctrinal que no es un campo del saber que se aparece, que puede ser aislado, que no reconoce otras formas de pensar. Al contrario, cuando hablamos de la economía civil, estamos hablando de una disciplina de pensamiento que recoge ideas muy específicamente de la antropología, de la sociología y de la ciencia política. Y lo más importante, este tipo de pensamiento económico pone en el centro al ser humano. Pone en el centro, como categoría genérica, al hombre. No solamente, aquí como le decimos, en el centro de toda totalidad. O sea, en cualquiera de estas miradas disciplinares, como lo pretendemos desde la economía civil, en el centro, el elemento común es el hombre, digámoslo así, el ser humano, la persona. El ser humano, la persona. Entonces la fundamentación epistemológica tiene que ver con un tratado desde un cuerpo doctrinal que aporta a la configuración de una forma de pensar, que es la economía civil, ¿cierto? Entonces, desde la antropología tenemos la idea del hombre civil, lo que se conoce como el Homo Donator. Y el Homo Donator es aquel hombre que por su forma de ser, su forma de pensar, reconociendo el contexto en que está, se perfila en la cultura del dar. La cultura del dar aquí entendida como a partir del reconocer al otro y ambos en un encuentro del nos, en una socialidad fraterna, entonces es reconocer y aceptar al otro en su propia condición y hacer intercambios donde se valore la relación misma y apoyar al otro en ese intercambio, ¿cierto? De una manera franca, donde importa la relación misma y la felicidad que produce del estar con el otro, compartir con el otro y ayudar al otro, entendiendo esa cultura del dar en ese sentido, de ese compartir. Como nos decía por aquí Genovesi, por aquí, en esa mutua asistencia.
en esa mutua asistencia para poder que a partir del nos, entonces toda la comunidad florezca en esas formas de cooperación a partir del intercambio, ¿cierto? Entonces, el dar como sustancia y esencia de la existencia humana. Es un estilo de comportamiento, una conducta dotada de virtudes civiles, de amor fraterno. Es una conducta voluntariosa, que me parece que es muy importante, conducta voluntariosa. Desde el componente sociológico tenemos un hombre con socialidad de relaciones humanas, o sea, que se da y da, o sea, que comparte, que hay mutua asistencia, es un homo reciprocal, que el sentido aquí es de la relacionalidad, ¿cierto? A partir de ese reconocerse a sí mismo, reconocerse también, la capacidad de reconocerse en el otro, como homo reciprocal, hay una socialidad empática, ¿cierto? La idea de comunión, de unión, de mutua asistencia, vuelvo e insisto. Hay una reciprocidad basada en un don, y que es una reciprocidad no condicional, o sea, dar y recibir en calidad, en el sentido de no esperar nada a cambio. Es un dar contaminado de voluntad de esta cultura del dar, de voluntad de reconocer al otro y como decimos, de mutuo apoyo a partir del uno, el otro y del nos, ¿cierto? Eso es muy importante. Y encontramos en el componente político lo que llamamos el hombre civil, el homo civile. Entonces, el homo donator, el homo recíproco y ahora aquí el homo civile, que es coparticipante de las actividades públicas, de las instituciones que, cargadas de virtudes civiles, operan todo el intercambio, todo el andamiaje institucional de una sociedad civil. Y la sociedad civil, nos dice aquí, en este componente político, debe ajustar las pasiones humanas no al bien particular, no al bien individual, sino al bien común, al bien de todos. Eso lo dice Ferguson. En el componente antropológico, Ferguson nos da unas ideas, Armand Cuvillier nos da también aquí unas pistas de este componente sociológico, y Antonio Genovesi nos da no solamente ideas en este componente, sino en ambos, digamos en esta la tríada de Genovesi. Entonces aquí aparecen, digamos, tres grandes sistemas. La sociedad civil, cargada de virtudes y ética civil. Aparece la economía civil, entonces aparece aquí lo que llamamos el intercambio civil en esta economía, y aparece la comunidad. Y la comunidad, porque así nos lo dice Genovesi, actúa en la ciudad, en las civitas. Entonces estos tres sistemas están compenetrados, actúan integralmente, vuelvo, insisto, ponen de común para todos el ser humano, con la idea de que a partir de todas estas nuevas categorías se humanice no solamente la sociedad, sino la economía y la vida en comunidad. Entonces este parchecito rosado, pues aquí también hay otra conjunción de actividades entre economía y comunidad, ¿cierto? Y es muy importante aquí la fraternidad, por ejemplo, ¿cierto? Como dice el Papa Francisco, que es obra de Francisco de Asís, el amor fraterno. Entonces por eso decimos que en este punto en común la categoría clave es fraternidad. El hombre fraterno, el homo fraterno. Así como hablamos del homo donator, el homo reciprocal, el homo civil, hablamos del homo fraterno. Homo fraterno. Aquí es fraternidad. Me disculpan aquí el error, que esto a última hora lo metí y no corregí, y es homo fraterno. Fraternidad, categoría clave, y entonces aparece aquí ya el homo fraterno. Complementario al homo donator, homo reciprocal, homo civil.
Homo fraterno, dar en amor. Es la base de ese amor fraterno, de todo esto. Ahora, este pensamiento se va dando, va operando, va funcionando en el marco de la economía ortodoxa, de la economía convencional, ¿cierto? Mientras se va dando un salto y se va contagiando la sociedad de este tipo de enfoque, como nos hemos contagiado muchos de nosotros. Antes no hablábamos aquí en nuestro medio de este tipo de enfoque, ahora sí. Y estamos todavía estudiándolo, esto no es una cosa acabada, todavía estamos trabajando en esto, todavía estamos funcionando con estas ideas, tratando de darle coherencia, de hilar, de ir tejiendo categorías, dándole orden a estas, ¿cierto? Entonces aquí hablamos pues de que la esencia, como decimos por acá, en la economía civil y con la comunidad es que se den esos intercambios de bienes y servicios, donde por un lado está la oferta de bienes y servicios, la demanda, que están los consumidores, están los empresarios, pero que operemos en esa lógica a donde nos invita Genovesi, de la mutua asistencia. O sea, un intercambio de mutua asistencia, de cooperación, no de competencia, no de rivalización. Entonces mire que aquí en el corazón del intercambio convencional operan el interés propio, la lógica de los dos tiempos, los valores equivalentes, se cambian ciertos productos que tienen un valor por otros que tienen otro valor. Está centrado en la lógica de la utilidad, ¿cierto?, de las cosas. La economía está reglada por una norma de beneficio del empresario, el interés del empresario, el interés y la individualidad del consumidor. Y lo otro es que aparece la Constitución y la norma, que es muy importante porque el Estado tiene que regular que se cumplan las acciones. Entonces, entre estos dos, aquí en el intercambio convencional están las normas que permiten regular ese encuentro entre el Estado y la sociedad, ¿cierto? Y ya en el intercambio civil opera el bien común. Y lo que importa más que valores equivalentes son la relación misma, lo que llamamos bienes relacionales. Entonces está centrada este intercambio en la lógica del bien común. Aquí no opera en la lógica de los dos tiempos, es decir, que por un lado el empresario se preocupa por sus utilidades y le dejamos al Estado la responsabilidad de lo social. No, aquí los empresarios civilistas en el intercambio, en esa mutua asistencia, en esa cultura del dar, en el reconocer al otro, en ese nos, en ese bien común, no excluimos al otro, sino que lo incluimos. Y además de preocuparse por la utilidad, también por las cuestiones sociales. Entonces hablamos de empresas gestionadas socialmente. Los nuevos emprendimientos son emprendimientos gestionados socialmente. Y el bien común está en la norma, en la Constitución, y debe velarse porque se cumpla. De hecho, en la Constitución colombiana se dice que las empresas operarán bajo la libre concurrencia en el marco del bien común, ¿cierto? Entonces, para hablar de economía civil, aquí en este circuito de economía civil e intercambio, entonces aquí aparecen los intercambios en la economía civil, aparece una sociedad civil que la sociedad no es ni el Estado mismo, ¿cierto?, ni es el individuo en particular, es una figura que toma forma, toma cuerpo, como un espacio intermedio, ¿cierto?, entre Estado e individuo, ¿cierto? Sociedad civil, aparece el gobierno civil, la economía civil y el intercambio. Mutua asistencia, bien común, bienes relacionales, virtudes civiles, muy importante esto. Entonces, la idea es que todas estas categorías nuevas tienen que alinearse hacia la fraternidad, porque habíamos dicho que el homo fraterno dare en amor fraterno, ¿cierto? La fraternidad es la categoría clave que empieza a ponerle orden a esto. Entonces estamos hablando de empresas convencionales que van alineando su camino, su cultura,
su acción hacia la fraternidad. Para empezar a hablar de empresas fraternas, empezamos a hablar de una sociedad fraterna, de un gobierno fraterno, de una economía fraterna y de un intercambio fraterno. De este modo, entonces, terminamos esta primera parte relacionada con qué es la economía civil, cuándo emerge y sus fundamentos epistemológicos.